Bienvenidos una vez más al Club de Lectura. Hola Ro, ¿cómo estás? Hola Sole, contenta, la verdad que hacía bastante tiempo que teníamos ganas de entrevistarla a ella, es socióloga, doctora en historia, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET, también asesora presidencial y bueno, ha escrito, autora de numerosos libros vinculados con la historia de las mujeres y como ella bien se define, vieja militante feminista, la quiero presentar, hablamos de Dora Barrancos. ¿Cómo estás, Dora? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Dora, tengo que empezar preguntándote por algo que se estuvo hablando mucho últimamente relacionado a la violencia de género, por supuesto. Recordando este caso de la violencia grupal a una joven en el barrio de Palermo, pero bueno, que por supuesto no ha sido el primer caso, también se me viene a la mente el abuso a Lucía Pérez, por ejemplo. Y bueno, consultarte sobre tu mirada sobre dos cuestiones. Por un lado, este uso también que se hizo mucho desde los medios sobre violación en manada, como si los violadores fueran animales. Y por otro lado también esta cuestión de que pareciera que porque ocurrió en Palermo, llama quizás más la atención, como si no ocurriera en otros lugares, o por qué no llama tanto la atención que haya ocurrido en Palermo. Bueno, gracias por esa pregunta. Sí estamos todavía sobre los efectos muy expansivos, ¿no? Ha habido toda una conmoción, por lo que decía seguramente la configuración brutal del delito en un área extremadamente urbana, en un área socialmente empinada, aparentemente con actores delictivos que no se corresponden a los estratos populares, en fin, en donde suele haber un imaginario absolutamente preconceptuoso. El imaginario preconceptuoso es que las malas cosas las hacen los malos varones en malos barrios, por allí, ¿no? Y esto deshace completamente esa estúpida mitología. Yo creo que, volviendo al término manada, es un uso de lenguaje que captaron nuestras amigas, compañeras feministas en España. No sé exactamente si el término fue producido por alguna cuenca feminista, no, o por lo mediático, ¿no? Lo mediático, esto tendríamos que tal vez escarbar el origen, la etiología. La verdad es que manada no hace justicia en rigor al dolorosísimo acontecimiento de una violación grupal, estrictamente humana, acometida por seres humanos que no son efectivamente seres que estén especialmente afectados, digo, por patologías psicológicas, ¿no? Esto ocurre dentro de la normalidad construida por esa con feroz eficacia, por esa cuenca que todavía es tan granítica, que es la valoración patriarcal de la existencia. ¿Está claro? Entonces, el hecho ha sido grupal, sí, tipo horda sí es un término humano, se corresponde, por ahí lo usamos en un sentido de historia muy remota, pero en fin, es más aproximado en todo caso, si se quiere construir un sentido de algo que es tan aberrante que parece que solo coincide con una fase prehumana de lo humano, y no es así, de ninguna manera. Creo haber contestado lo que me preguntas. Me parece que simplemente se trata de una maximización brutal de la estructura violenta patriarcal que consiste en ser cotidianamente puesta en la polea de transmisión de valores, conductas y actitudes. Dora, pienso en esto que decíamos, ¿no? De la palabra animal,
enfermos, patologías que permanentemente se mencionan, y todavía en los medios de comunicación. Digo, ¿qué autocrítica podés hacer? O, digo, autocrítica hacemos por ahí nosotros, trabajamos en medio de comunicación, digo, pero ¿qué falta todavía? Hemos sacado, por ejemplo, esto de titular crimen pasional, que se usó durante tanto tiempo. ¿Qué falta? Seguramente mucho, pero ¿dónde te hace más ruido todavía? Falta una consistencia didáctica de los medios, ser consistentemente didácticos. Los medios, que evidentemente se han acoplado bastante a lo políticamente correcto, y creo además que quienes son trabajadoras y trabajadores en los medios han hecho un camino, estoy absolutamente segura, tal vez dispar, pero no me escapa el grado de conciencia crítica que tienen sobre todo las compañeras trabajadoras en los medios hoy día y demás. El problema es el medio que aplana, el medio que es el regente, ¿no? El medio tiene un estilo, un modo, una consistencia patriarcal. Entonces, cuando a veces, obviamente, por obra y gracia de las trabajadoras de prensa y de los trabajadores, les trabajadores, aparece, asoma lo políticamente correcto con enunciados que tienen una consistencia emblemáticamente superadora, auténticamente libertaria, podríamos decir. Perdón, el término libertario está tan mal usado en nuestros días que ha perdido su vieja consistencia de verdadera autonomía y dignidad humana. Entonces, lo que digo es que frente a crímenes aberrantes, femicidios, desde luego, tal como decías, no van a decir fue por un crimen pasional, pero a menudo, lo hemos visto, se asocia lo que podría ser la víctima propiciatoria de su propio crimen. Ustedes saben que hay a veces unas interpretaciones que son un poco, no son directas, son a veces indirectas, son a veces más sublimes, y que la víctima buscó la tragedia. Eso se dio mucho con los femicidios de adolescentes de los sectores populares. Entonces, cómo estaba vestida, a qué hora estaba en tal lugar, cómo era de negligente respecto de sus cuidados. Fotografías que muestran a la víctima en una situación propiciatoria. Esta aberrante circunstancia es muy común. De la misma manera, digo que también lo mediático se ha puesto bastante a tono con el progreso fundamental de los derechos humanos que en relación a las personas trans, a las personas de la diversidad. Y evidentemente, pero a menudo aparecen, ¿cómo diré? Aparecen los baches, aparecen las averías, ¿no? Se es políticamente correcto un cierto tiempo y luego aparece el fondo oscuro de lo mismo de siempre, ¿no? La discriminación solapada. Bueno, hemos visto modos locutorios aberrantes en figuras destacadas de los medios de comunicación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que convencer sobre todo a quienes son dueños de los medios, acerca de que el pacto no es de un día, no es el pacto de un rato, no es el pacto de un instante, tiene que haber sostenibilidad. Lo mediático es demasiado importante hoy día, es más que un cuarto poder, yo diría está casi sobrepuesto a los poderes, dada su capacidad de influir, su capacidad de decidir, su capacidad de juzgar, su capacidad de hacer fallos inclusive. Por lo tanto, se espera que haya ahí una conmoción verdadera respecto de la orientación editorial entera, completa, de cada uno de los medios. Dora, estamos hablando un poco del tratamiento mediático sobre cuestiones de género, sobre la violencia de género, sobre las disidencias también, que me parece que es una de las características que tiene el sistema patriarcal, esa forma de tratarlo, digo, el sistema patriarcal argentino. Vos que has estudiado tanto los feminismos en distintos lugares, en distintas latitudes, ¿cuál te parece que es la característica
quizás sobresaliente o la que más podrías destacar del sistema patriarcal en Argentina? Ah, qué pregunta, ¿eh? Porque el sistema patriarcal tiene la mismidad y también la excepcionalidad, ¿no? O sea, se reitera, se repite. Hay una gran feminista española, Celia Morós, que hablaba de la metaestabilidad que ha conseguido el sistema patriarcal. Ahora, tiene sus características. Hay lugares en donde el patriarcado se muestra decididamente no sublime, ¿eh? Tiene una marca extrema de violencia verbal, etc. En algunas sociedades se ve todavía de América Latina, y no quiero hacer ningún estropicio, sobre todo mostrando ejemplaridades en los medios. En el nuestro yo creo que ha habido un avance bastante importante, ha habido un avance importante, por eso deseamos que haya consistencia, continuidad y obviamente apego definitivo, ¿no? Pero bueno, justamente el cambio notable de, digamos, de significación del homicidio por celos, por femicidio, que es un lugar común en todos los medios en Argentina. En general eso también se practica bastante en otros lugares. Pero hay, me parece que en Argentina, ciertos avances por cuenta de la significación que está teniendo también la alianza que tienen les periodistas, ¿no? Una alianza, y hay una serie de grupos, no puedo decir en este momento cuántos hay, pero tenemos en la Argentina una manifestación grupal importante de quienes son oficiantes de los medios, que son correctores, veladores de lo que aquí pasa. Entonces, ese patriarcado tiene zonas de, ¿cómo decir?, de craquelé, tiene algunos sismos, sufre algunas averías, ¿no? Y en todo caso, en otros aspectos, el patriarcado argentino también está en una cierta zona de craquelé. Me refiero sobre todo a la dimensión científica, a la tecnológica menos, a la científica más, y tenemos ahora sí, quiero decirlo, un pacto de gobernanza. Ustedes saben que la nueva fuerza política que se instaló a fines del 2019 tiene un pacto severo respecto de procurar la equidad de género en nuestro país, y creo que más allá de las limitaciones, de los escozores, de las adversidades, en este momento, y ahí va de lleno a la pregunta, la Argentina está ocupando uno de los sitiales más preponderantes en materia de avances de políticas de género en la región. Y quiero mencionar solo dos puntos cruciales para, digamos, que meritúan en ese reconocimiento. Uno, nuestra ley de aborto, nuestra ley IDE, que tiene una construcción excepcional. Ahora, bueno, ustedes saben que el Supremo Tribunal de Colombia ha dado un avance impresionante. Vamos a ver cómo eso finalmente se traduce en lo que son las políticas públicas y demás. Es una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, pero la Argentina muestra una ley cuya técnica es notablemente mejor que las técnicas de legislación sobre aborto que se conocían en América Latina. Es la mejor, es la mejor por ahora. En esto de asegurar las 14 semanas, en que hay mucho más, están franqueadas las accesibilidades a los tratamientos, no tenemos, hay un sistema de consejería, porque cuando se pide la consulta hay todo un acompañamiento, pero no hay un sistema de consultoría que faculte a la obstaculización. Esto es lo que hay que decir. En Argentina el sistema es justamente para acompañar la mayor libertad posible de quienes desean interrumpir un embarazo que no desean. Entonces, eso me parece muy importante. Y el otro punto por el cual la Argentina, dos puntos que están ahí, uno es el primer país que obliga a todo el Estado nacional
al cupo para personas trans. Este es un avance impresionante. Y por último, es también el primer país hasta ahora, por ahí me equivoco, pero por ahí ha habido alguna novedad en este fin de semana largo, no lo sé, pero es el primer país que admite la no binariedad en el registro, en la acción registral de nuestra identidad, ¿no? El registro civil se adhiere a ese, está inclusive ahora con mayores modificaciones, habrá mayores modificaciones en el registro civil de nuestro país, se están analizando. En fin, con esto quiero decirles que tal vez esto está significando una grieta fuerte, que es la que necesitamos, una cierta avería mayor en el sí todavía sólido, a pesar de todos estos avances, sistema patriarcal en nuestra nación. Dora, con todo esto que hablábamos, ¿no? de los avances que hay en América Latina y sobre todo en Argentina, sigue siendo muy difícil observar, ver a la mujer como un sujeto sexualmente deseante y no que es deseado. Sí, hay algo ahí todavía muy, muy antiguo régimen patriarcal, ¿no? Todavía una mujer que viste de determinada manera, que en la que efectivamente hay un mayor despojamiento de vestidos, y etcétera, sigue siendo vista como el objeto sexual, pensando en la comunidad de sentidos patriarcales masculinos. A menudo en alguna discusión he dicho, ustedes creen que las chicas se arreglan así o que muestran asado por ustedes los varones. Felizmente, las chicas a veces se muestran así para otras mujeres, ¿no? Entonces, eso me parece que frustra mucho a los varones, el hecho de tener que corroer, hay un corrosivo del viejo significado de la patrimonialidad, que como ustedes ven, ha ocurrido el estado de significante patrimonial con relación a esta agresión brutal de grupos, en el último caso tan conocido. Esa patrimonialidad no es justamente lo que está en la base. En eso yo coincido mucho con Rita Segato. No se trata del erotismo, se trata del poder patrimonial. El deseo sexual no es lo de menos. Cuando se dice es un deseo inexorable, ¿no? O en fin, a veces hasta jurídicamente se ha usado algo que no consta de ninguna manera en la letra del Código Penal, estas cuestiones que están engarzadas con lo que están engarzadas con el dispositivo del deseo y del goce sexual. Bueno, están lejos de eso. Lo que se goza es del poder. Lo que se goza es el sometimiento. Se goza viendo el sometimiento, asistiendo al sometimiento, siendo protagonista del sometimiento. Eso crea una situación violenta interpares. Los varones están también, por eso el patriarcado les hace muy mal a los varones, porque los obliga a una competencia estricta y brutal respecto del desempeño varonil, que a veces está muy lejos de cualquier cálculo de posibilidades. El desempeño. Bueno, qué triste que los varones se puedan medir por su desempeño. Y entonces ahí hay también un sistema piramidal de poder entre los propios varones. El patriarcado también tiene su pirámide, su axialidad en materias de poder. Entonces, todo esto es complejo, pero espero que se entienda bien. Sí, las víctimas son las otras, las mujeres, y les otros, las diversidades. Pero hay una acción de víctima que efectivamente no se ve,
y es la capacidad de autoagresión que pueden tener los grupos masculinos frente a este dislate, a esta descomunal, esta desquiciada circunstancia de tener siempre erguimiento masculino con poder patriarcal.